Vamos a dar inicio al tema correspondiente a fisiología renal. Eh, Específicamente este tema, antes de profundizar en todo lo que tiene que ver con los aspectos de los biomarcadores o terapias de reemplazo renal, pues resulta importante comprender un poco con respecto a cómo funciona realmente nuestro riñón en ciertas características, ¿verdad? Del aspecto desde cuando está sano y en algunas otras situaciones un poco más complejas. Pues básicamente esta fisiología nos permite de alguna u otra manera entender todos los mecanismos que mantienen el equilibrio como uno de los factores más importantes en la parte del equilibrio, los volúmenes, los líquidos y la eliminación de todos esos desechos como tal. Recordemos que los riñones son tan capaces que permiten filtrar de alguna u otra manera aproximadamente 180 litros de plasma al día. Para dar inicio, pues les aconsejo tomar apuntes con respecto al tema. Es un tema muy complejo, con muchas situaciones y con aspectos muy importantes del curso, donde pues la idea es aportarles algunas ideas, ¿verdad? Desde nuestro enfoque de aprendizaje y pues obviamente tener éxito en los aprendizajes del tema de fisiología renal. Cuando hablamos anatómicamente del riñón, pues básicamente tenemos la estructura más importante de todas, que termina siendo la nefrona. La nefrona es capaz, pues básicamente, de poder filtrar y procesar toda la sangre para la formación de la orina. Pues básicamente, ¿de qué está compuesta? Del corpúsculo renal, que es el encargado pues básicamente de muchas funciones primordiales en el riñón. Tenemos a nivel también la cápsula de Bowman, que pues la cápsula de Bowman está formada por dos aspectos importantes, como la capa parietal y la capa visceral, que dentro de sus funciones está pues básicamente encargarse de recoger todo el filtrado que se pasa desde los capilares. También tenemos el túbulo contorneado proximal, que pues básicamente reabsorbe la mayor parte del agua, la glucosa, los aminoácidos, sodio, cloro y bicarbonato. Tenemos el asa de Henle, que también es muy importante dentro de los aspectos anatómicos del riñón, que tiene como función el concentrar la orina, ¿verdad? De manera tal que permita reabsorber el agua en la rama descendente y las sales en la rama ascendente. Y no menos importante, tenemos algunas otras estructuras como los túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal, ¿verdad? En donde cuando hablamos de proximal es el encargado de reabsorber y el túbulo contorneado distal de secretar algunos desechos y pues obviamente permite poder ajustar el equilibrio de las eh, partes del pH y de los iones. Ahora bien, dentro de la fisiología renal tenemos aspectos muy importantes o etapas muy importantes que terminan en la formación de la orina. Dentro de ellas tenemos la filtración glomerular, tenemos la reabsorción tubular, la secreción y la excreción. Esto pues básicamente permite de alguna u otra manera, mediante el sistema urinario, poder controlar toda la concentración y el volumen sanguíneo, poder regular el pH de la sangre y pues obviamente terminar en la eliminación de las sustancias tóxicas de la sangre de manera tal que mediante una homeostasis se pueda, ¿verdad?, mantener todo ese equilibrio interno a nivel del organismo. Eh, Como proceso principal, pues vamos a hablar de la filtración glomerular, que termina siendo un proceso mediante el cual la filtración ocurre, la filtración del plasma desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. La sangre, pues, básicamente va a llegar al glomérulo renal a través de la arteria aferente y por diferentes presiones el plasma atraviesa la membrana endotelio-capsular y se filtra hacia la cápsula de Bowman. De estas presiones, pues vamos a hablar en unas presentaciones más adelante, ¿verdad? Y pues básicamente ese filtrado glomerular tiene una composición semejante al plasma, con la excepción de que no presenta proteínas, ya que son pues moléculas demasiado grandes para poder atravesar esa membrana de endotelio capsular. Ese proceso de filtración, ¿verdad? Pues básicamente ocurre mediante eh, la capa endotelial, mediante la membrana basal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que tienen pues características muy importantes que van a permitir e impedir el praso.
Y al final, mediante todas estas estructuras, termina formándose lo que vamos a llamar el ultrafiltrado, que ya lo vimos, ¿verdad? Es todo ese proceso sin la presencia de proteínas. Y pues bueno, la filtración va a ser el primer paso para la formación de orina en el cuerpo, ¿verdad? En donde el agua y la mayoría de solutos del plasma van a atravesar esa barrera, ¿verdad? De los capilares glomerulares. Y pues la filtración tiene como lugar específicamente una estructura llamada corpúsculo renal. La reabsorción y la secreción se produce a lo largo del túbulo renal y del túbulo colector. Cuando hablamos de corpúsculo renal, pues va a ser la unidad encargada de realizar la filtración glomerular. Esto pues básicamente va a ser el primer paso en la formación de la orina. Este corpúsculo pues está formado por el glomérulo, que es una red de capilares donde se va a filtrar la sangre por la cápsula de Bowman, ¿verdad? Que también este, es una estructura que rodea el glomérulo y que recoge todo ese líquido del filtrado. Como ya lo vimos específicamente, pues va a entrar por la arteria aferente y va a salir por la arteria eferente. Cuando hablamos de arteriola aferente y eferente, ¿verdad? Pues específicamente, como ya lo mencioné, la aferente lleva la sangre hacia el glomérulo y tiene un diámetro ligeramente mayor que la eferente. Esto pues básicamente hace que se genere la presión necesaria para que ocurra la filtración. Cuando hablamos de arteria eferente, pues esta se va a encargar de sacar la sangre del glomérulo, ¿verdad? Ya vimos que su menor diámetro contribuye de manera tal que permite mantener una presión elevada dentro de los capilares glomerulares y pues básicamente esta diferencia de presión resulta fundamental, ¿verdad? Para que ocurra la filtración. Hay otras estructuras también dentro del corpúsculo renal, ¿verdad? Como la cápsula de Bowman y dentro de la cápsula de Bowman, los pocitos que terminan también siendo muy importantes y creo que es como de lo más que uno recuerda cuando habla de riñón, que estos son los encargados de rodear los capilares glomerulares y participan específicamente en la barrera de la filtración. Ahora bien, cuando hablamos de aparato yuxta glomerular, esto va a ser una estructura muy importante, ¿verdad? Esta estructura específicamente regula la filtración glomerular y la presión arterial y pues tiene varios aspectos o varias estructuras del cual está formado, dentro de las cuales pues la mácula densa, las células mesengiales y las células yuxtamelurales, perdón, que forman parte de toda esta función de filtración en el riñón como tal. Ahora bien, ya vimos, ¿verdad? Que la filtración, pues es todo ese proceso por el cual el plasma atraviesa la pared de los capilares glomerulares hacia el esposo de Bowman mediante una dinámica de filtración, mediante una regulación y mediante barreras de filtración se lleva a cabo todo ese proceso. Específicamente todo ese filtrado glomerular, ¿verdad? Hablando de un adulto joven, pues tiene parámetros entre 125 ml por minuto y 180 litros de tasa de filtración glomerular diarias. Entonces vea que la cantidad de orina es bastante de lo que deberíamos de nosotros usualmente poder orinar diariamente. El glomérulo, como tal, pues básicamente funciona como un filtro microscópico. Ya vimos que la sangre, pues entra por la arteria aferente, atraviesa los capilares y sale por la arteria aferente. Durante ese recorrido, parte del plasma, pues básicamente va a atravesar toda esa barrera de la membrana glomerular y va a pasar a la cápsula de Bowman, formando un ultrafiltrado glomerular en donde la cantidad de líquido que se filtra va a depender del equilibrio entre tres presiones. Una de ellas es la presión hidrostática, que tiene como valor aproximado 60 eh, y que tiene como función, ¿verdad? Empujar el agua y los solutos desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. También, a manera de que me puedan entender un poco más la función de la presión hidrostática, imaginémonos que tenemos una manguera llena de agua, ¿verdad? Mientras más presión tenga el agua,
dentro de la manguera, pues más líquido saldrá por los orificios de esa manguera como tal. Lo mismo ocurre en el glomérulo, ¿verdad? Si aumenta la filtración, aumenta la tasa de filtración glomerular. Y es aquí donde, pues básicamente tenemos varias situaciones. Va a existir una dilatación de la arteria aferente, también vamos a tener una vasoconstricción moderada de la arteria aferente y pues podemos tener de alguna otra manera situaciones en donde también se puede disminuir, ¿verdad? Que puede ser por shock, por deshidratación severa, por hemorragia, por alguna insuficiencia cardíaca como tal. Y pues bueno, también tenemos la presión en la cápsula de Bowman, que su valor aproximado es de 18, en donde su función pues es básicamente ejercer una presión por el líquido ya presente dentro de la cápsula de Bowman y esto va a actuar en dirección contraria a la filtración. A manera de ejemplo, pues imaginémonos intentar llenar una botella de agua que ya está llena de agua como tal, y pues obviamente ese líquido acumulado va a ejercer una presión hacia atrás, un efecto de rebote, y pues va a imposibilitar por completo que ese líquido logre entrar a la botella. En casos específicos, pues bueno, si esa presión aumenta, vamos a tener una disminución de la filtración y, y hay algunas situaciones clínicas que puedan ejercerse sobre la presión hidrostática y que nos puedan ocasionar algunas situaciones. Por ejemplo, en situaciones como litiasis renal, hiperplasia prostática, en tumores urinarios. Específicamente acá la orina no va a poder salir adecuadamente y pues obviamente la presión se transmite hacia atrás del glomérulo, teniendo como consecuencia una disminución de la filtración glomerular. Y pues bueno, también tenemos la presión coloidosmótica, que hablamos de 32 como su valor aproximado, y pues aquí la produce las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, ¿verdad? Esas proteínas pues permanecen dentro del capilar porque no atraviesan el filtro glomerular y atraen el agua hacia el interior del capilar. También es otra característica, ¿verdad? El que se opongan específicamente a la filtración. Y a manera analógica, pues la albúmina funciona como una esponja, ¿verdad? Que lo que hace es jalar el agua de vuelta a la circulación. Y si esta presión aumenta específicamente, pues puede desencadenar una disminución de la filtración. Y si disminuye, pues aumenta la filtración como tal. Ahora bien, dentro de los valores para poder calcular esa filtración neta como tal, pues ya lo vimos. Vamos a tener dos factores en contra, ¿verdad? Y uno a favor. Cuando hablamos de la presión de filtración neta, va a depender de la presión filtración, ¿verdad? Que es igual a la presión hidrostática glomerular menos la presión coloidosmótica glomerular y menos la presión en la cápsula de Bowman. Esto quiere decir que pues la fuerza que empuja es menos que las fuerzas que se oponen para tener un resultado final a favor de 10 miligramos de mercurio. Y pues específicamente esa es la presión de filtración neta que deberíamos de tener y que ayuden a promover toda la filtración a nivel renal. Para ser más específicos, pues básicamente la filtración glomerular va a depender, como ya lo vimos, de esas tres presiones, la hidrostática glomerular, la oncótica y la presión de la cápsula de Bowman, que al final terminan desencadenando algunas situaciones importantes, ¿verdad? Y cambios en las arterias aferente y eferente que puedan llegar a hacer algunas modificaciones específicas. A menor presión en la cápsula de Bowman, mayor filtrado, a menor presión, pues vamos a tener menos filtración glomerular. Y específicamente lo que les mencionaba es con respecto a la constricción aferente, ¿verdad? Que es por donde entra la sangre. Pues vamos a tener una reducción de la filtración hidrostática y pues se nos va a reducir esa filtración cuando tenemos una dilatación, ¿verdad? De la aferente por donde entra la sangre, vamos a aumentar la presión hidrostática y vamos a aumentar la filtración glomerular. Y cuando tenemos una constricción eferente leve, pues aumentamos la presión hidrostática y hay un aumento de la filtración glomerular como tal. Al tener una constricción intensa, pues tenemos menor flujo, mayor presión coloidosmótica y
Por lo tanto, tenemos una reducción de la filtración glomerular como tal. Estos pues son casos específicos, ¿verdad? En donde pues básicamente esa filtración glomerular depende principalmente de algunas presiones hidrostáticas glomerulares, en este caso, ¿verdad? Y algunas causas fisiológicas que puedan de alguna otra manera, como lo vimos anteriormente, alterarnos esa entrada y salida y disminución del filtro o de la filtración glomerular como tal, ¿verdad? Ya hablamos de litiasis, hablamos de diabetes, nefropatías, ¿verdad? Y algunos otros factores influyentes en ese tema. Cuando hablamos ahora sí del otro proceso, que es la reabsorción tubular, eh, este pues básicamente es el proceso mediante el cual la mayoría de los componentes de los filtrados o el filtrado pasan desde el túbulo renal hacia los capilares o un vaso recto, ¿verdad? Aquí específicamente solo se van a reabsorber algunas cantidades específicas de ciertas sustancias y que van a depender de algunas necesidades corporales en ese momento. La reabsorción a nivel del túbulo, pues permite que el organismo pueda retener la mayor parte de nutrientes, ¿verdad? Realizándose todo este proceso en la porción tubular del riñón y en el en el tubo colector, perdón. Esta reabsorción tubular se va a desarrollar mediante el mecanismo de transporte pasivo y de transporte activo. Y pues obviamente al ser transporte pasivo, mediante el mecanismo de difusión simple o de difusión facilitada. La reabsorción va a ser el segundo proceso a nivel fisiológico, ¿verdad? Para la formación de la orina. Pues como ya lo dijimos, aquí es donde el cuerpo dice, oye, esto todavía me sirve, ¿verdad? Y lo puedo reutilizar, lo puedo obtener. Y pues básicamente eso va el filtrado glomerular hacia la sangre y pues hay una reducción, ¿verdad? A lo largo del túbulo renal y el túbulo conductor de toda esa reabsorción como tal. Específicamente acá las células de los tubos van a reabsorber específicamente casi el 99% del agua filtrada y algunos otros solutos útiles, ¿verdad? Que son todos esos aspectos que el cuerpo va a considerar de que todavía le pueden funcionar para poder generar la orina como tal. Ahora bien, la reabsorción tubular es el proceso, como ya lo vimos, mediante el cual las sustancias filtradas en el glomérulo regresan desde la luz del túbulo renal hacia el intersticio y posteriormente los capilares peritubulares o vasos rectos. Eh, pues básicamente la literatura lo que enfatiza es que esa reabsorción es selectiva, está regulada y que además es con aspectos segmentarios. Es decir, pues básicamente depende del tipo de sustancia y del segmento de la nefrona. Y pues no menos importante, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de transporte activo, pues específicamente de difusión simple, ¿verdad? Que permite el paso directo de sustancias liposolubles o pequeñas a través de la membrana celular desde una zona de mayor concentración o a una menor concentración. Y esto, pues, específicamente sucede en algunos segmentos como el túbulo proximal, ¿verdad? En el asa de Henle. Y pues tenemos algunas otras difusiones como la facilitada y la simple, en donde la difusión facilitada va a ser un tipo de transporte pasivo, en donde específicamente aquí sí vamos a tener que requerir de proteínas transportadoras, pero cuando hablamos de difusión facilitada, aquí no hay un consumo de ATP como tal, ¿verdad? Y específicamente hay algunas sustancias como la glucosa, los aminoácidos que forman parte de esos ejemplos clásicos de transporte como tal. Tenemos un transporte activo, ¿verdad? Que pues específicamente este tipo de transporte sí requiere de toda esa situación de generación y uso de ATP, ¿verdad? Y pues aquí el más específico de todos los que creo que conocemos es esa bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Que lo que hacen es lograr mantener bajo el sodio intracelular y permitir de alguna u otra manera esa reabsorción secundaria de los múltiples solutos que hay.
A nivel de la reabsorción tubular, pues bueno, a nivel del contorneo proximal se reabsorbe aproximadamente un 65% del agua y un 100% de la glucosa y los aminoácidos, un 15% a nivel de la sangre y en el túbulo contorneado distal se reabsorbe aproximadamente el 10% de agua. Como ya lo vimos anteriormente, pues dentro de toda esa reabsorción del riñón tenemos que se filtra aproximadamente 180 litros por día y vamos a tener un volumen de orina aproximadamente de 1.5 litros por día. Y dentro de esa reabsorción, pues hay algunos parámetros también que se consideran dentro de esos solutos como el sodio, bicarbonato, glucosa y aminoácidos que forman parte de todo ese proceso de reabsorción como tal. Cuando hablamos de reabsorción en el túbulo contorneado proximal, pues ya lo vimos, ¿verdad? Específicamente se puede dar por transporte pasivo mediante esos bordes cepillo de las células a favor de la gradiente o mediante un transporte activo, ¿verdad? Como ya lo mencioné también, de la bomba de sodio y potasio, mediante la generación de ATP y algunas hay membranas vasolaterales en la base de los lados de la célula, en donde pues lo que se busca es una reabsorción del 100% de la glucosa, los aminoácidos, el ácido láctico y algunos otros metabolitos importantes. Y pues vamos a tener una secreción tubular, ¿verdad? Que básicamente este es uno de los próximos procesos en donde aquí existe un proceso completamente inverso a la reabsorción tubular, ¿verdad? Eso quiere decir que mientras que la reabsorción tubular devuelve la sustancia del filtrado a la sangre, a través de la secreción tubular logran pasar algunas sustancias desde la sangre de los capilares peritubulares hacia el túbulo renal, ¿verdad? El túbulo contorneado distal o el túbulo colector. Y pues ese proceso de secreción específicamente es el que va desde la sangre hacia el filtrado glomerular y se produce a lo largo de todo ese túbulo renal y túbulo colector, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Aquí específicamente todo el cuerpo logra, ¿verdad? Especificar de que también hay que desechar todas esas sustancias específicas, ¿verdad? Y las células tubulares logran agregar sustancias específicas al filtrado como desechos, fármacos, iones y todo lo que podamos tener en exceso. Y ya para ir finalizando los procesos de la parte fisiológica, la formación de la orina, pues básicamente tenemos la excreción, ¿verdad? Es el paso final donde el cuerpo logra eliminar todo lo que no necesita y pues básicamente acá la excreción va a ser igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Y esto logra, ¿verdad? Que todo lo que queda después de filtrar, reabsorber y secretar se pueda convertir en la orina, que es la que normalmente podamos excretar mediante el aparato urinario. A manera de resumen de todos estos procesos, pues bueno, la filtración glomerular, ¿verdad? Se encarga de filtrar la sangre, la reabsorción se encarga de reabsorber lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? Trata de alguna otra manera poder recuperar todas esas sustancias útiles como el agua, minerales, bicarbonato, glucosa, aminoácidos y también la secreción se encarga de transferir y eliminar sustancias de desecho como los medicamentos, la creatinina, la urea, ácido úrico y para tener como resultado final, pues la orina mediante esos tres procesos como tal. Ahora bien, este tema del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pues básicamente es todo un mecanismo hormonal que resulta fundamental para poder regular la presión arterial y el volumen sanguíneo y el equilibrio de sodio y agua en el organismo. Ok, ¿cómo se activa este proceso? Este proceso de renina, se estima de renina, angiotensina, aldosterona, se va a activar por dos situaciones específicas, o tres en realidad. Cuando hay una disminución de la presión arterial, cuando hay una disminución del volumen sanguíneo y cuando hay una disminución del sodio. Y es aquí, pues básicamente, por alguna ausencia de eso o alguna alteración de lo que les mencioné anteriormente, que ocurre la activación del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y pues básicamente aquí ya existe una liberación del sistema de la renina. Eh, Específicamente las células justa glomerulares del riñón logran liberar esa renina
cuando detectan esa baja presión o ese bajo flujo renal y lo van a desencadenar en la formación de la angiotensina 1. ¿Ok? La renina pues va a actuar sobre el angiotensinógeno que se produce específicamente en el hígado y pues lo va a convertir en angiotensina 1. ¿Y cómo ocurre la formación de la angiotensina 2? Bueno, aquí aparece la enzima convertidora de angiotensina, la famosa ECA, ¿verdad? Que pues básicamente principalmente se encuentra en los pulmones y va a lograr transformar esa angiotensina 1 en la angiotensina 2. La angiotensina 2 pues tiene funciones muy importantes, ¿verdad? Que al final terminan produciendo una vasoconstricción, o sea, aumentando la presión arterial, estimulando la secreción de la aldosterona en la corteza suprarrenal, estimula la liberación de ADH, aumenta la sensación de C y algunas otras situaciones ahí importantes. Este sistema de renina y angiotensina aldosterona es clave en patologías como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y también funciona mucho para poder saber el funcionamiento de los diferentes antihipertensivos como los IECA o los ARA2 o también los antagonistas de aldosterona. De una manera más ilustrativa, pues básicamente la renina eh, es el que dicta el inicio de toda la situación, ¿verdad? Esa renina se libera ante la hipoperfusión renal o la disminución de sodio. Dentro de su acción está el convertir ese angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿verdad? Y posteriormente también vamos a tener algunos aspectos importantes como la enzima convertidora, ¿verdad? De angiotensinógeno que se encuentra a nivel pulmonar, que lo que va a hacer es convertir esa angiotensina 1 en angiotensina 2, que es el ejecutor del daño, ¿verdad? Pues específicamente actúa sobre todos esos receptores distribuidos en los vasos sanguíneos y a nivel del músculo cardíaco, produciendo una situación de vasoconstricción, perdón, periférica potente y una hipertrófica miocárdica y fibrosis. Y para finalizar, pues bueno, también está la aldosterona, que es el que retiene lo que no debería y actúa específicamente a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector de la nefrona, ¿verdad? Y pues esta aldosterona también tiene como función el poder retener sodio y agua, ¿verdad? Y no menos que importante, también logra eliminar el potasio como tal. La síntesis de la eritropoyetina, esto es una hormona glicoproteica, ¿verdad? Tiene una función muy importante en la estimulación y producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Y pues básicamente se sintetizan principalmente en el riñón, en algunas células intersticiales peritubulares de la corteza renal y en menor proporción también se pueden producir a nivel del hígado como tal. En el feto, pues también hay alguna producción y el hígado es el principal órgano productor del mismo. ¿Cuándo se estimula su producción? Bueno, esta síntesis de eritropoyetina aumenta cuando hay una disminución de sangre o hipoxia, hay anemia, hemorragias, disminución del flujo renal, ¿verdad? Y específicamente en la hipoxia, este mecanismo lo que hace es activar todo ese proceso celular mediado por el factor inducible de la hipoxia, ¿verdad? Que lo que hace es estimular la transcripción del gen de la eritropoyetina. Una vez liberado al torrente sanguíneo, pues esa eritropoyetina logra llegar a la médula ósea y estimular toda esa proliferación y diferenciación de los precursores eritroides, ¿verdad? Y también pues logra aumentar la producción de los eritrocitos. Es sumamente importante la eritropoyetina, ¿verdad? Y más en pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que están en diálisis, hemodiálisis como tal, porque básicamente el riñón pierde esa capacidad de poder producir suficiente eritropoyetina, lo cual pues provoca de alguna otra manera que nuestros pacientes puedan tener anemia.
Es por eso que muchos pacientes, como lo decía anteriormente, que están en procesos de diálisis requieren eritropoyetina recombinante como tratamiento para poder tratar de mejorar, ¿verdad? Ese proceso anémico en el cual están sumergidos. Ahora bien, la orina diluida versus la orina concentrada tiene algunos aspectos importantes: el filtrado isotónico, el hipotónico y el hipertónico. Esta imagen pues explica la diferencia entre los tres específicamente y cómo pues estos se relacionan con la formación de la orina del riñón. Una solución isotónica tiene la misma concentración de solutos a ambos lados de la membrana celular, por lo que no hay un movimiento neto de agua. En una solución hipotónica, pues específicamente la concentración de solutos es menor en el medio externo, lo que provoca que el agua entre en la célula y esta, pues básicamente se vaya a hinchar un poco más o se haga pues, acumulado de líquido como tal. Y en cambio en la hipertónica, el medio externo tiene mayor concentración de solutos, por lo que el agua logra salir de la célula y aquí pues puede de alguna otra manera desencadenar un proceso de deshidratación y pues claramente hay un efecto reverso de lo que teníamos anteriormente, que era que se hacía un poco más edematosa como tal, ¿ok? En el nefrón, pues básicamente el filtrado inicia siendo aproximadamente isotónico en el túbulo proximal. A medida que pues que va descendiendo por el asa de Henle como tal, este se vuelve más hipertónico, ¿ok? Debido a la reabsorción de agua y luego al ascender el filtrado se vuelve hipotónico. Esto porque se reabsorben solutos sin presencia de agua y este mecanismo permite que el riñón, especialmente a nivel de la médula renal, logre de alguna otra manera regular la concentración final de la orina, produciendo toda esa orina diluida o concentrada según las necesidades que tenga el organismo en ese momento. Y bueno, tenemos la famosa orina, ¿verdad? Que su composición específica es de agua, desechos nitrogenados, electrolitos, amonio, cloruro y algunos otros minerales que pues obviamente depende mucho de la dieta que tengamos, esa cantidad que vamos a tener presente y pues es ese líquido amarillento de olor característico que secretan los orines, ¿verdad? Perdón, que secretan los riñones y que pues obviamente es eliminado al exterior por el aparato urinario. Muchos conocemos esas características anormales de la orina, en donde pues tenemos orinas verdosas que puede ser inducido por efectos medicamentosos, como el propofol, ¿verdad? O el azul de metileno, que muchas veces se pone hasta como morado, un poco más fuerte, eh, por ingesta alimentaria, ¿verdad? La remolacha tiende a poner un poco más teñida la orina, efectos de la coluria, aspectos hematúricos, ¿verdad? Que es esa orina roja, y pues una orina un poco más oscura, que también puede estar evidenciada por una baja ingesta de líquidos. Y pues bueno, tenemos algunos aspectos importantes o patologías que nos pueden desencadenar datos de hematuria en nuestros pacientes asociados a algunas patologías, específicamente en la parte renal, ureteral, vesical, ¿verdad? Próstata o en alguna otra presentación de la vía urinaria. Específicamente a nivel renal, hay algunas patologías que pueden desencadenar esa hematuria, como la pielonefritis, la hidronefritis, ¿verdad? Síndromes importantes, enfermedad renal poliquística, hipertensión maligna, oncocitomas, abscesos, ¿verdad? Que esos van a ser algunos aspectos renales benignos o masas benignas. Y ya un poco más maligno, ¿verdad? Algunos carcinomas de células renales, carcinomas de células transicionales, que pueden ser predisponentes para nosotros tener hematuria, ¿verdad? O pensar y correlacionar el por qué tenemos hematuria en nuestros pacientes. Hay algunas causas también, ¿verdad? A nivel del glomérulo que también pueden ser factores predisponentes para la presencia de la orina, como la hipercalciuria, la nefritis, ¿verdad? Y también el síndrome nefrótico, del cual pues ahorita vamos a hablar más adelante. Algunas otras patologías como la glomerulonefritis,
la nefritis tubulointersticial y algunas enfermedades ahí de cambios mínimos también son factores predisponentes para poder tener, ¿verdad? Esa hematuria a nivel de la orina. Y pues bueno, con un frasquito, ¿verdad? Y unos cuantos cc de orina, logramos tomar muchos estudios importantes que terminan siendo factores muy relevantes para poder determinar, ¿verdad? La funcionalidad de nuestro riñón y pues tenemos muchos, ¿verdad? Más que conocido, ¿verdad? El examen general de orina o el EGO, urocultivo para buscar factores infecciosos o determinar antibióticos dirigidos o terapias de antibióticos dirigidas, proteinúrias, microalbuminurias, ¿verdad? Creatinina, ácido úrico, amilasa. Y no menos importante, hasta podemos tener tóxicos en orina en nuestros pacientes. Y pues bueno, dentro de la parte de los orines, vamos a tener aspectos muy importantes, ¿verdad? Como la presencia de piocitos, proteinuria, ¿verdad? Que es la presencia de proteínas en la orina, perdón, en la orina, cómo se puede observar en algunas patologías importantes como la infección urinaria, diabetes, ¿verdad? Hematuria, que ya lo mencionamos anteriormente, que pues está relacionada a muchas patologías o causas, ¿verdad? De anomalía a nivel del sistema urinario renal y la presencia pues de glucosa, que esto específicamente puede aparecer en procesos de diabetes mellitus que puedan tener nuestros pacientes. Y bueno, yo creo que esto la mayoría lo debería de conocer. Resulta muy importante saber un poco de los laboratorios que podamos tener en nuestros pacientes. Pues al final son situaciones o nos pueden salvaguardar de situaciones y nos puedan detectar o podamos detectar a tiempo situaciones que puedan tener nuestros pacientes como tal. Tenemos bioquímicas, hematología, ¿verdad? Tenemos gasometría, tenemos los lípidos y este tema de la gasometría es muy importante porque la podemos tener o las podemos recolectar a nivel arterial y venoso, pero no menos importante porque nos puede determinar si nuestro paciente puede estar en una acidosis o en una alcalosis, ¿verdad? Y que debamos de alguna u otra manera poder o tener que corregir todas esas situaciones que puedan documentarse en alteración de los laboratorios. Electrolitos, sumamente importante saber y conocer de los electrolitos. No es simplemente ver en los laboratorios del expediente digital del paciente una estrellita, ¿verdad? Que significa que está alterado. No, es saber específicamente sus parámetros, saber qué puede pasar si está elevado, si está disminuido, ¿verdad? Y más en pacientes de trasplante renal que resulta muy determinante saber en qué momento nosotros debemos de reportar situaciones que puedan estar afectando ese injerto renal. O no menos importante, ¿verdad? Saber más o menos cuándo específicamente esos parámetros deberían de ir mejorando, en qué periodo, en qué etapa del posoperatorio, en qué momento lo debo de reportar y esas situaciones son pues muy importantes. Y como lo mencionaba, pues específicamente esas alteraciones comunes del laboratorio, específicamente en el sodio, pueden de alguna u otra manera desencadenar algún tipo de deshidratación, diabetes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de valores altos, si tenemos un potasio bajo, pues nos puede llevar a tener diarreas, uso de diuréticos, alcalosis metabólica. Si nuestra creatinina está elevada, nos puede llevar a tener una insuficiencia renal o una presencia de rhabdomiólisis, una deshidratación severa. Si están bajos, pues una desnutrición severa, atrofia muscular y hasta poder tener algún tipo de cambio electrocardiográfico, que normalmente lo podemos evidenciar en los monitoreos que tenemos normalmente colocados en los pacientes. Y bueno, el fósforo es una situación muy compleja en los pacientes de enfermedad renal crónica porque básicamente el fósforo alto es como arena que se va a ir acumulando silenciosamente. Esto específicamente a nivel de los huesos los va a debilitar hasta que se vuelvan frágiles y se puedan fracturar.
tiene una implicación a nivel del corazón también, ¿verdad? Porque también puede desencadenar una calcificación de las arterias y las válvulas. Y esto es muy interesante. Un fósforo elevado no duele, ¿verdad? Los síntomas o las situaciones que veamos con compromiso van a surgir cuando ya el daño está hecho, o sea, años después. Y es donde puede venir ese dolor osteocrónico, fracturas por caídas menores, problemas cardiovasculares, ¿verdad? Y todos esos calambres musculares que normalmente nuestros pacientes nos podrían referir a la hora de realizar las anamnesis en las diferentes consultas o en los diferentes sistemas de hospitalización. Y aquí hay un aspecto muy importante, ¿verdad? También se ve reflejado en esa picazón y en ese sarpullido, ¿verdad? Que están acompañados de la presencia de un fósforo aumentado. La proteinuria puede ser una señal temprana de daño renal, ¿verdad? La presencia de proteínas en la orina no siempre produce síntomas, pero puede ser una señal importantísima de que los riñones no están filtrando correctamente. La proteinuria puede relacionarse con enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, las infecciones renales o la enfermedad renal crónica. Y el poder detectarla a tiempo puede ayudar a prevenir complicaciones mayores y poder proteger esa función renal. Un examen sencillo de orina puede detectar de forma temprana todas esas dificultades que podría tener el paciente más adelante. Nos puede evitar toda esta sintomatología de dificultad para respirar, de inflamación en las manos, en los pies o en la cara, llamado edema, el insomnio o orinar con mucha frecuencia y con mucha espuma. Eh, Básicamente, también resulta importante poderle explicar al paciente que bajo una hidratación controlada, el estarse controlando la presión arterial, el cuidar el azúcar en sangre y llevar estilos de vida saludables con medidas importantes, son medidas importantes, perdón, para poder proteger nuestros riñones. Si bien es un examen en donde nos puede alertar de muchas cosas, es importante poder determinar si tenemos proteinuria persistente y poder realizar unas evaluaciones médicas completamente este, orientadas y que puedan alertar a nuestros pacientes. Y pues bueno, los riñones trabajan todos los días, trabajan en silencio, muchas veces no dan señales, como ya lo vimos, ¿verdad? Hasta que ya el daño está avanzado. Y pues existen pruebas claves que permiten evaluar cómo están funcionando los riñones y que también permiten detectar de manera temprana, incluso antes de presentar síntomas. Y esto es muy importante. La prevención puede marcar la diferencia entre cuidar la salud a tiempo o poder descubrir un problema mucho más grande y demasiado tarde. Y pues bueno, esas pruebas claves para poder evaluar, tenemos la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Que evalúa específicamente la función global del riñón mediante una muestra de sangre. Y esto pues básicamente estima que también filtran los riñones la sangre y se obtiene con fórmulas que incluyen creatinina, edad, sexo en algunos casos. También toma en consideración la cistatina C. ¿Qué es la cistatina C? Bueno, la cistatina C es un indicador que permite evaluar la filtración glomerular de forma más precisa mediante un examen de sangre, ¿verdad? Y pues bueno, esto es una proteína producida por todas las células del cuerpo. Se filtra en el riñón y su nivel en sangre refleja la función renal sin depender de la masa muscular. Y aquí vamos a tener situaciones más específicas en nuestros pacientes, porque muchas veces la creatinina se ve alterada cuando hay presencia de masa muscular baja o alta, adultos mayores, o también es muy específico para poder detectar enfermedad renal tempranamente. La creatinina es ese aclaramiento de creatinina o esa estimación de filtración glomerular que se obtiene mediante la recolección de la orina
y que logra medir la cantidad de creatinina eliminada en la orina durante 24 horas. Específicamente, ya lo dije, se usa para estimar la filtración glomerular y validar otras mediciones. Y pues la microalbúmina en relación con creatinina, esta pues permite evaluar el daño glomerular tempranamente como una proteinura inicial y muy sencillamente con una prueba de orina. Ahora bien, tasa de filtración glomerular, relación aclaramiento. ¿Ok? Esto creo que tal vez muchas veces lo hemos escuchado en las unidades de cuidados intensivos, en hospitalización y demás, y tiene que ver mucho con el tema de ese aclaramiento utilizado para la administración de algunos medicamentos en específico. Esta diapositiva pues presenta dos conceptos fundamentales para poder evaluar la función renal, la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Y este aclaramiento renal. La tasa de filtración pues corresponde al volumen de líquido que los glomérulos filtran hacia la cápsula de Bowman por unidad de tiempo en un adulto, ¿verdad? Y específicamente va a andar aproximadamente su valor normal entre 125 ml por minuto o 180 litros por día, como ya lo habíamos visto anteriormente. Una tasa de filtración glomerular adecuada es esencial porque permite que los riñones eliminen eficazmente todas esas toxinas, productos de desechos y sustancias innecesarias que produce el organismo. Y por otro lado, ¿verdad? La relación de aclaramiento y la tasa de filtración glomerular. Eh, el aclaramiento nos va a medir, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente son los riñones? ¿Qué tan eficientes actúan eliminando esas sustancias en la sangre, ¿verdad? Y si utilizamos una sustancia ideal que se filtre libremente del glomérulo y que no sea absorbida, secretada, sintetizada ni degradada por los tubos renales. Entonces, ese aclaramiento será igual a la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Hay medicamentos específicos, ¿verdad? Que nos funcionan para poder nosotros tener claro sobre esos ajustes que debemos de tener a nivel del aclaramiento renal y pues nos indican específicamente el volumen del plasma que los riñones pueden depurar de un fármaco en un tiempo determinado. ¿Y cuáles medicamentos normalmente tenemos en nuestras unidades? Vancomicina, meropenem, piperacilina, Clexane, digoxina, que nos permiten pues mediante esta fórmula poder administrar correctamente las dosis necesarias para nuestros pacientes. Esto en la práctica clínica, pues se hace con la fórmula de Cocroft, ¿verdad? En donde considera algunos aspectos importantes, como el aclaramiento renal, la concentración urinaria del medicamento, el flujo urinario y la concentración plasmática del medicamento. Y como ejemplo práctico, pues un hombre de 65 años que pesa 70 kilos con una creatinina en 2 va a tener un aclaramiento de 36.5, ¿verdad? Que lo podemos dentro de la clasificación denominar como una moderada disminución del aclaramiento y pues esto funciona para alguna otra manera tener consideraciones para hacer los ajustes necesarios en la medicación. A manera de ejemplo, pues acá el 140 siempre se va a mantener. Vimos que tenía 65 años, entonces 65 años por el peso, que eran 70 kilos. El 72 siempre se va a mantener. Y aquí vamos a tener una variable. En el caso de que sean hombres, pues va a ser por 2. Y si es una mujer, sería por 0.85 para, como ya lo vimos, tener un resultado de 36.5 ml por minuto de aclaramiento renal. La creatinina, específicamente, ya lo vimos. Puede estar normal, pero el riñón ya puede estar sufriendo. Aquí hay que ser muy enfáticos en este tema. La creatinina sube específicamente cuando ya hay pérdida importante de la función renal, ¿ok? Y aquí es muy importante saber por qué la creatinina no siempre alerta, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer?
no debemos de confiarnos en la creatinina. Siempre hay que tener resultados de la tasa de filtración glomerular y poder evaluar la salud real de los riñones. Siempre es importante poder educar a nuestros pacientes, ¿verdad? De hidratarse adecuadamente, de controlar la presión arterial, de controlar la glucosa, de evitar automedicarse. Y eso es muy importante. Los últimos estudios a nivel de enfermedad renal crónica hablan mucho de la mala utilización de los medicamentos opioides, de medicamentos para el dolor, ¿verdad? Que puedan en algún momento desencadenar situaciones complejas en los riñones y pues esto es importante dentro de la parte preventiva, que es realizarse chequeos específicos eh, y poder evaluar toda esa tasa de filtración glomerular. Existen algunos cambios bioquímicos de la enfermedad renal, ¿verdad? Y obviamente, al estar alterados nuestros riñones, vamos a tener una reducción progresiva de la tasa del filtrado glomerular que se desencadena en algunos mecanismos compensatorios, ¿verdad? En etapas tempranas, pues la nefrona va a eh, incrementar la filtración o hacer una hiperfiltración glomerular mediante vasodilatación aferente y pues esto va a hacer algunos cambios hemodinámicos adaptativos. Esto específicamente logra mantener temporalmente la homeostasis, aunque nos puede llevar a tener algún daño ahí glomerular crónico, ¿verdad? Hay algunos otros aspectos importantes como la creatinina también que tiene situaciones muy complejas en el tema de los cambios bioquímicos de la enfermedad renal y específicamente cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica descompensada, hay una producción y retención progresiva de algunas toxinas urémicas, ¿verdad? Y como ya lo vimos, pues se empieza a acumular la urea, se empieza a acumular el fósforo, potasio, protones, moléculas urémicas medianas, grandes, generando pues algunas manifestaciones multisistémicas que nos pueden llevar a algunas patologías como la neuropatía, a la disfunción inmunológica, alteraciones gastrointestinales y pues, algunas coagulopatías como tal. No es lo mismo tener un riñón sano, joven, a tener un riñón en una persona pues adulta mayor. La lesión renal aguda en personas mayores no ocurre sobre un riñón igual al de antes, pero con más años, ¿ok? Pues obviamente es un riñón que ya está con muchas cosas de fondo, mala vida, deterioro significativo de ese proceso fisiológico de envejecimiento, ¿verdad? Y pues específicamente ocurre sobre un órgano con menor reserva funcional, con más vulnerabilidad vascular, con menor capacidad de reparación y con una biología inflamatoria completamente distinta a la que tendríamos nosotros siendo personas jóvenes y sanas. ¿Ok? Las últimas guías de las revisiones de la 2026 aproximadamente, explica que el envejecimiento renal se asocia a una pérdida de nefronas, a un menor flujo sanguíneo renal, a una reducción, ¿verdad?, de la filtración, a fibrosis intersticial, a atrofias tubulares, a glomerulosclerosis, a arteriosclerosis, a deterioros mitocondriales, y que todo esto, pues, reduce la capacidad del riñón para poder tolerar ese estrés agudo como la hipotensión, la sepsis, cirugía, deshidratación, contraste o algunos fármacos nefrotóxicos, ¿verdad? Y más en la persona adulta mayor, que normalmente muchos de ellos son polifarmacia y que al final terminan haciendo, desencadenando alteraciones renales asociadas a la utilización de algunos medicamentos. Eh, por eso, en el adulto mayor, una lesión renal aguda no debe de verse como un evento transitorio. Aquí resulta muy importante que se pueda ver como una verdadera prueba de estrés que revela una reserva renal limitada y aumenta el riesgo de progresión hacia la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y específicamente, si
le sumamos patologías como la diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, sarcopenia, fragilidad, ¿verdad? Y esa polifarmacia que ya mencionamos anteriormente. Hay algunas patologías importantes que también hacen que podamos tener alteración de toda esa barrera de filtración glomerular. Y dentro de esas tenemos el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Me imagino que muchos han escuchado del mismo, ¿verdad? Y pues básicamente lo que uno necesita saber como profesional en salud es que en el nefrótico la barrera falla silenciosamente. La proteína se va, la albúmina cae y el riesgo trombótico escala antes de que uno se pueda pues dar cuenta, ¿verdad? Resulta que en el nefrítico el endotelio se inflama, los cilindros hemáticos son eh, patogonómicos y el completo te dice qué buscar ante diferentes biopsias, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de nefrótico, tenemos una proteinura mayor a 3,5 gramos por día, edema generalizado, y aquí es muy importante, no hay hematuria macroscópica. En el nefrítico sí vamos a tener cilindros hemáticos, vamos a tener a la inversa más bien proteinura menor a 3,5, hipertensión arterial y lesión renal aguda o azotemia. ¿Ok? Y pues bueno, las malas palabras al final también sirven para algo. Eh, ¿Cómo es que se define específicamente el nefrítico utilizando esta palabra? La H, pues vamos a tener hematuria. Con la E, edema, ¿verdad? Proteinuria con la P, menor a 3,5. Hipertensión con la T y azotenia con la A. Y pues bueno, básicamente el síndrome nefrítico va a ser esa manifestación clínica, pues causada por inflamación de los glómerulos del riñón, lo que altera específicamente esa capacidad de poder filtrar la sangre correctamente. Y como resultado vamos a tener algunos signos claves que no se deben de ignorar. Ya lo mencionamos. Hematuria, orina oscura con sangre, edema, hinchazón, especialmente en la cara, en párpados, miembros inferiores y superiores, hipertensión arterial que ya todo el mundo la conoce, oliguria o proteinuria leve o moderada. Y es importantísimo poderlo detectar a tiempo para poder evitar complicaciones renales mucho más graves. Fisiológicamente, pues sabemos que el riñón trabaja de la mano y muy de la mano articuladamente con otros órganos específicos, ¿verdad? Y uno de ellos es el corazón. Este síndrome de clasificación cardiorrenal lo que describe es esa interacción bidireccional entre el corazón y el riñón, donde la disfunción de uno de estos puede provocar o empeorar la difusión del otro, ¿verdad? Y específicamente es una alteración fisiopatológica en la que una enfermedad cardíaca puede causar daño renal y una enfermedad renal puede causar daño cardíaco, como ya lo mencionamos anteriormente. Existen 5 tipos dentro de su clasificación, ¿verdad? 2 direcciones y pues específicamente un mismo paciente. ¿Ok? Eh, no vamos a entrar como mucho en detalle sobre el síndrome cardiorrenal, solo quería como hacer algún tipo de referencia, ¿verdad? De los diferentes tipos y tener un poco más claro que también este tipo de situaciones puedan afectar la funcionalidad del riñón. Un corazón que falle es un riñón probablemente con daño y viceversa. Y pues bueno, este síndrome cardiorrenal también puede protegerse, ¿verdad? Y lograr reducir de alguna u otra manera muchas hospitalizaciones y la mortalidad de nuestros pacientes. Según las nuevas guías del 2016, la importancia del manejo en esto está pues enfocado en la descongestión del control y del volumen mediante algunos diuréticos como la furosemida, que es la que tenemos a nivel de la caja, la hidroclorotiazida, ¿verdad? Y lo que busca pues es prevenir esas descompensaciones, mejorar la sintomatología y aliviar un poco esa congestión que pueda tener nuestro paciente.
la utilización de algunos medicamentos antihipertensivos, como los IECA, ARA2, ¿verdad? Los beta bloqueadores, la espironolactona también está dentro de ellos y pues tiene como funcionalidad mejorar la supervivencia y poder proteger esa relación del corazón y el riñón. Los inhibidores también debemos de tener una protección renal y de monitoreo, ¿verdad? En busca de poder optimizar la seguridad del tratamiento y de que tengamos un aumento de la lesión renal aguda o crónica y el abordaje de las comorbilidades que pues básicamente busca mejorar también esa calidad de vida mediante el control de la presión, controles de hemoglobina glicosilada, control de peso, ejercicio, restricción de sodio y pues muy importante en la parte de enfermería, la educación y la adherencia que deben de tener nuestros pacientes en la parte de la medicación y de su salud como tal. También tenemos el síndrome hepatocardiorrenal, me imagino que muchos lo han escuchado, ya aquí no incluimos solamente dos órganos como corazón y riñón, sino que también incluimos el hígado como tal, ¿verdad? Y que básicamente el síndrome hepatorenal es una forma de insuficiencia renal funcional que ocurre en pacientes con cirrosis avanzada, con hipertensión portal, con ascitis, sin que exista pues inicialmente una lesión estructural del riñón. Esto es como ya en patologías un poco más avanzadas, ¿verdad? Y que todo básicamente inicia con la presencia de cirrosis hepática que nos puede llevar a muchas situaciones un poco más complejas, ¿verdad? Teniendo vasodilatación arterial esplénica, teniendo activación de mecanismos compensadores y también aquí se incluye el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde pues básicamente hay alguna situación de vasoconstricción, liberación de aldosterona, retención de sodio y agua, pero vean que el riñón trabaja de manera muy articulada, ¿verdad? Y a manera de esquema, para que puedan entender un poco, pues básicamente se produce la cirrosis, posterior a la cirrosis vamos a tener una hipertensión portal, perdón, teniendo una hipertensión portal tenemos posteriormente una vasodilatación esplénica que nos va a llevar a una disminución del volumen circulante efectivo y posteriormente a una activación del sistema renina-angiotensina, la presencia de la aldosterona, que pues esto hace que al activarse tengamos retención de sodio y agua, tengamos vasoconstricción renal intensa y también pues vayamos a tener una disminución del flujo renal, una disminución de la tasa de filtración glomerular y no menos importante, un aumento de la creatinina en nuestros pacientes por una falla hepática también. Entonces vean que el riñón básicamente es un órgano muy importante que está correlacionado con muchas otras estructuras. Para el 2022, la AJA definió el CRM, ¿verdad? Que ya para el 2026 se lanza una nueva guía conjunta de las sociedades de cardiología, nefrología y diabetes. Esto pues básicamente de manera preventiva para poder evaluar y diagnosticar todos los pacientes, ¿verdad? Y pues básicamente dentro de este estudio y aspectos muy importantes es que pues la obesidad pasa a ocupar un rol central, ¿verdad? Que debe diagnosticarse correctamente, promoviendo cambios de estilo de vida, fármacos para la obesidad y pues algunas cirugías bariátricas, que la función renal debe evaluarse rutinariamente mediante la estimación del filtrado glomerular y la relación albúmina-creatinina urinaria. Y pues básicamente destaca la importancia de que debe de haber un trabajo interdisciplinario y que se deben de considerar factores sociales que puedan influir en la salud de los pacientes. Es importante recordar que la obesidad, la diabetes, el riñón, el corazón están profundamente conectados y el poder detectar precozmente los factores de riesgo e intervenir oportunamente nos puede llevar a poder cambiar esa trayectoria de la enfermedad y mejorar la calidad de vida y esa expectativa de vida de nuestros pacientes. Eso es un red flags de toda la información, ¿verdad? Más que todo,
en pacientes de unidades de cuidados intensivos y pues básicamente en pacientes que puedan tener en algún momento alguna complicación que deban de estar bajo la ventilación mecánica en cualquier unidad o en salón o en alguna situación de aislamiento, ¿verdad? La lesión renal aguda y la ventilación mecánica es pues una interacción crítica normalmente en estos espacios, y afecta específicamente al 50% de los pacientes críticos, ¿verdad? Y se asocia a mayor mortalidad, a más días de hospitalización y una peor recuperación funcional de nuestros pacientes. Entre los factores más importantes y relevantes se encuentra la ventilación mecánica, ¿verdad? Que pues básicamente es capaz de contribuir directamente al desarrollo del daño renal. Entonces, pues básicamente ya sabemos que el riñón también trabaja articuladamente con el pulmón y mantiene una comunicación bidireccional. Entonces, es necesario mantener estrategias ventilatorias que puedan tener volúmenes corrientes o presiones elevadas que no vayan a generar ninguna lesión pulmonar y que pues básicamente no exista una liberación de citocinas, perdón, inflamatorias que logren mediar de alguna u otra manera en ese daño que pueda alcanzar el riñón y que pues básicamente logren mediante terapias controladas, ¿verdad? Y con adecuados flujos y demás y presiones, favorecer a que no haya una inflamación, a que no haya una disfunción endotelial y que tampoco exista una lesión tubular. Entonces, pues mucho ojo, ¿verdad? En pacientes entubados que logren o que se evidencie que están teniendo alguna lesión renal, ¿verdad? Sí, muchas veces puede estar relacionada hasta la misma ventilación que pueden tener en este momento. Esta tabla o esta diapositiva es muy importante, realmente es un resumen de todo lo que hemos conversado en la presentación, ¿verdad? Pues básicamente nos hace mención del trastorno de ácido base, ¿verdad? De la alcalosis metabólica, su presentación clínica, nos habla de electrolitos, sus causas, el cómo se debe manejar de manera rápida, qué medicamentos debemos de utilizar y demás. Los síndromes glomerulares, que ya los mencionamos, ¿verdad? El nefrótico y el nefrítico, en donde uno sí hay hematuria, en el otro no. En uno se aumenta la proteinuria mayor a 3,5 y en el otro más bien disminuye a 3 puntos, menos de 3,5. Algunas clasificaciones de la lesión renal aguda, de la prerrenal, intrínseca y podrenal, algunas afectaciones urinarias, ¿verdad? Y algunos criterios sobre las indicaciones de diálisis en nuestros pacientes. Y pues bueno, según la última revisión que hizo Cadigo, pues la clasificación de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Según sus estadios y considerando aspectos relacionados también con la albuminuria. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para la presentación. Son pues básicamente mucha literatura de muchos libros de renombre que pues contribuyeron también al desarrollo de la presentación. Eso sería todo el abordaje de la fisiología renal. Espero les haya gustado la presentación. Es un tema pues bastante complejo, pero en poco tiempo tratamos de ser un poco enfáticos sobre los aspectos más relevantes de la fisiología del riñón. Muchas gracias.